La segunda mitad de la Edad Media, es decir, el período que va desde el siglo X hasta el siglo XV, yo diría que tiene tres momentos que son claramente identificables. Por un lado, el período que va del siglo X al XII, es decir, los cambios económicos y sociales que llevaron al apogeo del mundo medieval en el siglo XIII, que es el segundo momento de este periodo. El primero es la preparación, siglos X, XI y XII. El segundo es el siglo XIII, que es el momento de apogeo, el momento cumbre del medioevo. Y la tercera etapa dentro de esta segunda mitad de la Edad Media es el camino de salida, la salida del medioevo hacia el mundo moderno, es decir, los siglos XIV y XV, la crisis del mundo medieval y todo el proceso de advenimiento del mundo moderno. Cada uno de estos momentos, la preparación del siglo XIII, el siglo XIII en sí y el camino de salida hacia el mundo moderno, lo vamos a ver respectivamente en cada uno de los videos a continuación. En este primer video vamos a ver justamente la preparación, es decir, la ruta hacia el apogeo medieval. Nos vamos a referir entonces a los cambios que se produjeron en Occidente en los siglos X y fundamentalmente siglo XI, con toda una serie de cambios muy importantes a nivel económico y social que preanuncian el siglo XIII. Para entender el siglo XIII hay que entender el periodo inmediatamente anterior. En el siglo XI, sobre todo, se comienzan a dar una serie de cambios cuyo resultado final fue la reafirmación del orden feudal en el medio rural y el resurgimiento de la vida urbana. Todo esto, de alguna manera, explica el siglo XIII y el típico orden medieval. ¿Cuáles fueron los cambios que se dieron, sobre todo en el siglo XI en Occidente? Lo primero, un aumento de la población. En el siglo X, siglo XI, de acuerdo a los estudios demográficos, la población de Europa occidental rondaba los 20 millones de habitantes. Ya en el final de la Edad Media, antes de la llamada peste negra que azotó Europa y exterminó buena parte de su población, se había llegado a 50 millones. Es decir, que en 3 siglos la población europea pasó de 20 a 50 millones. Por otro lado, se produjo el poblamiento de nuevas tierras, es decir, el aumento demográfico hizo necesario que se comenzara a incursionar en terrenos que hasta ese momento estaban prácticamente desaprovechados, con lo cual se produjo un aumento en las tierras cultivables. Este fenómeno se dio en Europa de una manera similar a la que luego se produjo en los siglos XV, XVI y XVII en el Nuevo Mundo, es decir, la incorporación de nuevos territorios al circuito económico y en particular al de la agricultura. En tercer lugar, se produjeron en el siglo XI una serie de mejoras técnicas, sobre todo diría tres. La aparición del arado de hierro, que sustituyó al mucho más pesado arado de piedra. En segundo lugar, el tiro de caballo. En la medida que el arado era más liviano, se pudo sustituir el buey por el caballo, lo cual le dio mucha mayor velocidad al arado. Y después, la aparición del molino de agua, con una potencia mucho mayor a los molinos de viento, que permitieron de alguna manera comenzar a triturar granos, cereales, incluso algunas piedras y minerales. En cuarto lugar, y como consecuencia de todo esto, hubo un aumento de la productividad, es decir, del rendimiento económico. El esfuerzo del trabajo empezó a tener un rendimiento mucho mayor y entonces se comenzaron a generar excedentes y este es un quinto cambio, la producción de excedentes, porque el consumo se mantenía más o menos estable, pero la cantidad de productos que se producían era mucho mayor y entonces de ese modo comenzaron a haber superávits que en lugar de destruirse empezaron a ser intercambiados con habitantes de otras regiones. Esto produjo, sexto cambio, un aumento del comercio, es decir, si en una zona se especializaban en la producción de vino, por ejemplo, y en otra en la producción de cualquier cereal, en la medida que hubiera excedentes entre ambas zonas, bastaba generar una corriente comercial y a partir de allí se reactivó todo ese circuito de comercio que había sido muy escaso en
el periodo de la primera mitad de la Edad Media, es decir, en la Alta Edad Media, en los siglos V a X. En séptimo lugar, como consecuencia de este aumento del comercio en todo Occidente, nació una nueva clase social, una clase mercantil, comerciante, que en principio ni estaba prevista ni tenía un lugar típico en la estructura del mundo medieval. Recuerden la estructura que se caracterizaba por la presencia de los nobles, el clero y los que estaban sometidos a los nobles, que eran los vasallos. La nueva clase comerciante en principio no encajaba en ninguno de estos tres órdenes. La burguesía fue una clase que irrumpió en Occidente a partir de estos cambios, y podría situarse el comienzo de la misma en fines del siglo XI, XII, y ya en el XIII estaba consolidada. En octavo lugar, hay que señalar un aumento de toda la producción de las manufacturas. Hasta ese momento, los pocos productos manufacturados eran generalmente de origen casero y para satisfacer el consumo en el hogar o en algunos hogares muy próximos, en un contexto además de una economía de muy poco intercambio comercial. Ahora, ya en la segunda mitad de la Edad Media, se produce un aumento de la producción de artículos manufacturados y consiguientemente la aparición de un artesanado especializado, los panaderos, los herreros, etc. En noveno lugar, y ya cerrando este ciclo de cambios del siglo XI y comienzo del siglo XII, la circulación de la moneda, que prácticamente había desaparecido, vuelve otra vez a acuñarse moneda en Europa Occidental. Recuerden que en el mundo romano el as había sido la moneda predominante y había dado una gran agilidad al comercio. Bueno, luego de las invasiones bárbaras esa moneda había desaparecido y los intercambios se habían limitado al trueque, es decir, en una economía de baja escala el trueque predominaba. Con el aumento de los excedentes comerciales y el acuñamiento de la moneda se produce toda una reactivación comercial. ¿Cuál es la tendencia o la consecuencia total de este proceso de cambios que acabamos de mencionar? Por un lado, la afirmación del feudalismo como el orden típico medieval en el campo. El proceso de la feudalización de Europa se aceleró después de la caída del imperio de Carlomagno, es decir, ya esto en la primera mitad del siglo IX, pero se profundizó mucho más a partir de los cambios que ocurrieron en el siglo XI que acabamos de enumerar. Y por otro lado, el gran cambio, digamos, el que resume todos los anteriores, es el resurgimiento de la vida en las ciudades, la vida urbana, que prácticamente había desaparecido en la primera mitad de la Edad Media, donde se produce el surgimiento de nuevos pueblos, la reactivación de viejas ciudades con aumento de población y el surgimiento de nuevos pueblos, por ejemplo, frente a un castillo o en el cruce de los caminos. Y los pobladores de esas villas, los villanos, a las villas se les llamaba burgos y de allí burgueses, eran esta nueva clase que en principio no encuadraba demasiado en el orden medieval típico. Y como consecuencia de todo lo visto, de los cambios económicos y comerciales, del resurgimiento de las ciudades, se produce una consecuencia muy interesante desde el punto de vista jurídico, que es la revalorización del contrato como institución jurídica. El contrato había sido típico del derecho romano, es decir, el acuerdo de voluntades para hacer efectos jurídicos. Y durante la primera mitad de la Edad Media prácticamente no existían los contratos, no se realizaban contratos. Bueno, a partir del siglo XI y XII se revaloriza la idea del acuerdo contractual como el espacio para que las personas puedan producir y generar efectos jurídicos.